Del Centro Histórico, Daniel Cuevas González, de 65 años. Ay, que no diga tonterías Héctor de las elecciones. Tiene miedo de que gane López Obrador. Héctor, estás diciendo puras cosas absurdas. Se ve que estás a favor del PRI y del PAN. No sé qué programa esté oyendo. Yo creo que a usted ya le falla en algo el equilibrio mental. Además estamos hablando de una política que se ha vuelto tan chafa que ya las peores ocurrencias pueden ser buenas. Bueno, es una propuesta hipotética, claro. No. ¿Qué pasaría si realmente se irían contra los prevaricadores o simplemente se pospondría un poco la hora del enjuiciamiento? Esa es la clave del asunto. Realmente hay un propósito de enmienda, como dice la Iglesia, detrás de una situación de este tipo, o es un acto de contrición, un acto de atrición, como también dice la Iglesia. Yo digo, es hora de los valientes. Es hora de enfrentar las cosas para que no empeoren, porque ya están del cocol. ¿Cómo? Que llegue fulano, que llegue perengano, que llegue mangano. Claro que alguien va a llegar. Pero no tenemos miedo de que llegue o haga un cambio. Tenemos miedo de que nos vaya peor. Teresa Canizales, de 55 años, en Tultitlán. Qué gusto que ya regresó Héctor. El simple hecho de escuchar su voz me pone de buen humor y me da ánimo para empezar bien mi día. Adelita, qué bien te ves hoy, ¿eh? Muy guapa con esa combinación. De Iztapaluca, Antonio Juárez Ramírez, 70 años. El pueblo ya está cansado de tanta corrupción, de Peña Nieto y sus colaboradores, Luis Videgaray, Meade, Rosario Robles, los Duarte, etc. Lo ideal y lo único que lo rescataría del odio y el deshonor sería que renunciara al gobierno. Avelina Silva García, de Milpalta, de 46 años. Los vengo siguiendo de muchos años. Qué gusto me da escuchar al señor Serrano. Por otra parte, hace una semana, por resistirse al asalto, mataron a mi vecino. Ahora, ¿quién será a cargo del destino de sus 3 hijos de 8, 4 y 2 años? Y las autoridades, bien, gracias. Estamos en las manos de la delincuencia. Yo los amo a todos y siempre pido a Dios por cada uno del equipo. De Internet. Me encanta cómo habla Héctor. Dice las cosas con seguridad y claridad. Pues hasta ahora se dio cuenta usted, pero creo que es habitual que en este programa se hable así. Pero, aleluya, a alguien ya le cayó el 20. Jesús Noyola Alvarado, de 65 años, de la Gustavo Amadero. Los intelectuales escritores y los analistas políticos escribieron esa carta al presidente Peña Nieto para decirle que saque las manos de las elecciones y que no utilice a las instituciones como la PGR, el SAT y otras más para aspirar a un candidato a la presidencia. ¿Para qué? ¿Para qué? Aspirar a un... No puede ser. No, porque es al contrario, para eliminar. Sí, a un Debe candidato. ser. María Salomé Herrera Rojas, de 44 años, en Ciudad Neza. Qué gusto que ya volvió Héctor. Me anima mucho su presencia. Yo me sentía triste, primero por su ausencia, y luego porque ayer venía en el microbús cuando se subieron 2 jovencitos, muy agresivos. Nos asaltaron. Cuando se bajaron, ya ni siquiera se echaron a correr. Se fueron caminando tranquilamente, como si tuvieran la seguridad de que nadie los iba a perseguir. De Internet. Nomás se están jalando los pelos. Ni siquiera hablan de seguridad. Ninguno promete hacer nada a favor de la seguridad. Es caso perdido.
Pues nosotros estamos hablando de la inseguridad. Lo acabamos de decir. Bueno, creo que se refiere a los candidatos. Yo creo. ¿Madrina? Pues si los candidatos no lo ven, es que están sordos o ciegos. Pero la inseguridad empieza en la corrupción. Claro, esa es la motivación. En el funcionamiento de las instituciones. Para hacer justicia en donde se requiere, no política. ¿Cómo se No, llamaba su madrina? policías y tribunales. Exacto. Víctor Salinas. ¿Y tu nieve, Héctor? Suspender las elecciones, pues es lo que pide el gobierno, que se suspendan y se trate de tapar todo el mugrero que trajo este gobierno. No le hagan al cuento, que se friegue el PRI. Estamos hablando de las medidas a las que puede recurrir el PRI. Bueno, yo alguna vez, hace mucho, propuse que una de las formas de acabar con la delincuencia es precisamente aplicar el estado de emergencia, la suspensión de garantías, de modo que quienes están ocultos en lugares donde casi todo el mundo sabe, puedan ir a ser arrestados, puedan las casas ser sujetas a cateos, todo esto, y que se rodeen barrios enteros y se empiece a catear casa por casa hasta encontrar a quienes se sabe que son los culpables. Es una medida aplicable. No sé si útil o no, pero la puede aplicar el gobierno y podría en este momento, para suspender la inseguridad, para parar a la criminalidad, tener uso, repercusión política también. Claro. De Internet. No, pues si nos domina el miedo, don Héctor, estamos fritos. El miedo no deja avanzar. Claro, así estamos. A ver quién ahora no sale ¿Qué más? con ojo avisor y no quien se preocupa ¿Qué edad tiene? en exceso por el regreso de los seres queridos. Ay, ya cuando el último cierra la puerta decimos, Dios bendito, si somos creyentes. Y es una forma de miedo evitar hablar del asunto en los ámbitos de la campaña. No, uno ve los discursos políticos y apenas hay referencias sesgadas al problema de la creciente criminalidad. Si no es el problema de la criminalidad, sino que crece de una manera exponencial. O sea, cada día hallamos más muertos y nos encontramos con más ejecutados y ninguno de los candidatos hace referencia a eso. Toda la prensa lo ve en los puestos de venta y están los mismos casos que hemos expuesto aquí, ahí están en fotografía. Los muertos, los balaceados, despanzurrados, todo a la vista del público. Y los candidatos no mencionan eso. El objetivo del terrorismo al que vivimos es eso. No solo matan, sino que lo descuartizan y lo exhiben, porque ellos saben que su principal enemigo no son sus competidores. Su principal enemigo sería un pueblo bien organizado, un pueblo dispuesto a denunciar y a participar con las autoridades en el combate a la delincuencia. En el momento en que el pueblo le tiene miedo, tanto miedo a los delincuentes que no lo hace, en ese momento se sienten a salvo los delincuentes. Por eso participan y por eso exhiben su crueldad ante todo el pueblo. No es contra sus competidores, es contra el pueblo en sí. Yo no estoy seguro si le tenga miedo el pueblo a los criminales. Los hemos visto lincharlos, detenerlos, bloquearlos, unirse con ellos para sacarlos de ahí. Pero también me llama la atención, no tenemos miedo, tenemos terror. Dice Héctor, llega el último familiar y cierra la puerta. ¡Ja! Ahí no acaba el terror. ¿Pusiste la alarma? ¿Echaste la tranca? ¿Prendiste la luz de la calle? Ojalá y acabara. Pero el miedo y el odio son los peores consejeros para tomar una decisión.
Si alguien toma mal una decisión es cuando está apanicado, como dicen, o cuando tiene mucho odio. Y luego nos va a pasar lo que les está pasando en Estados Unidos, que por odio a los políticos, por rencor a los políticos, por miedo a los políticos, ahí están. Les está pasando en muchos países, que está ganando el populismo, como le llaman, y luego se arrepienten porque dicen, ¿para qué votamos con odio? Cuando decimos que se destruya el PRI, no entendemos que estamos destruyendo una parte de nuestra historia. No se trata de destruir al PRI, de hacerlo pedacitos, sino de hacer lo que funcione correctamente. Exacto. Nuestras instituciones son la base de lo que somos, de la democracia que pudiera existir en este país. Pero fíjate, el problema es que tenemos a nuestras instituciones contaminadas. Instituciones de justicia, instituciones que dan apoyo a la familia, que vemos que hay desvíos, que dices, bueno, ¿cómo es posible que exista gente que no se toque el corazón para desviar fondos, que sería para ayudar a los más vulnerables? Entonces, creo que aquí, independientemente del papel que puedan tener los políticos que ahorita se están arrancando los cabellos por tener un cargo principal, creo que el cambio tiene que empezar desde casa. O sea, son cambios que tienen que ser desde las raíces de la sociedad para que de ahí suban y para que como ciudadanos podamos exigirles a las autoridades que nos den respuesta, que nos den cuidado, que nos protejan. Es que eso es con lo que yo no puedo estar de acuerdo yo. No es cierto que las instituciones están mal. Tenemos carreteras, tenemos desarrollo, tenemos investigación, tenemos muchas cosas que no tienen otros países. Que si hay corrupción, bueno, hay un montón, y que se filtra el dinero, se filtra el dinero. Que no funcionan como deberían, claro, eso es más que obvio, pero tenemos, y tenemos obras que están a la vista de todos, con sistemas colectivos de transporte, de educación pública y gratuita, con sistemas de salud, y son muchas cosas que funcionan y funcionan, como la sección amarilla, muy bien. Raúl Belmont, con todo respeto para el señor Serrano, ya les dio la idea a los del gobierno. Y si llegan a aplazar las elecciones bajo cualquier pretexto, yo creo que peor ya no nos puede ir. Existe la medida. Lo acaba de señalar ampliamente Mario Méndez Acosta. Carlos. Se toman medidas de emergencia y lo mencionamos como posibilidad. No es que estemos dando ideas, sino que estamos analizando una situación muy peligrosa, tanto en la inseguridad como en que el gobierno de determinado modo llegue al pánico por vernos a todos de pestañas en este país. De Internet, la única economía creciente y activa seguirá siendo el narco. Marta Torres Ramos, de 51 años, en Houston, Texas. Mi comentario es con respecto a los 3 candidatos a la presidencia. Mitt es mediocre, López Obrador, soberbio, y Anaya, corrupto. Pobre México. Cada vez que escucho hablar de mi país es porque se oyen cosas peores. Ya tengo 12 años radicando acá en Houston. No. Tenemos cosas buenas, dignas de elogio, de recomendación, de orgullo. Por favor, no nos vea en esa página negra. Véanos en los avances, en lo que hemos conseguido y logrado, en que no estamos como otros que Haití, Venezuela, Cuba. Colombia, lo acabas de decir hace poco. Y debe buscarle otro apelativo o calificativo, epíteto a López Obrador, porque soberbio no es malo. No, soberbio no tiene por qué. Es sinónimo de magnífico. Virtud. El soberbio caballo blanco de Napoleón, retratado por David. De la Venustiano Carranza, José Luis López, 78 años. Sí, Héctor, tienes razón en esas reflexiones de que nuestro México ya está echando humo.
y puede ser un fuertísimo incendio. Esa maldita frase de merezco la abundancia se ha repetido en cada secretaría, en cada gobernador, en cada presidencia municipal. Yo conocí un México que fue tranquilo y lo puedo comparar con lo que es ahora.